Sordos oíd, como cuando Yahushua decía, el que tiene oídos para oír que oiga. Entonces no está hablando de oír físicamente. Yahushua daba la orden y oían. Personas que sabían que estaban sordas, que nunca habían oído nada en la vida, hasta que oían a Yahushua decir, oiga. Pero en lo espiritual, eso quiere decir, entienda, use la cabeza, use el oído, use la cabecita para entender lógica. Sea inteligente, aprenda, conozca, a eso se refiere. Ustedes pueden. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Oigan este verso. ¿Quién es ciego, sino mi siervo? Que es tan sordo. ¿Quién es tan sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es tan ciego como mi escogido, tan ciego como el siervo de Yahweh? Aquí en lo negativo está diciendo que el pueblo de Israel se volvió sordo y ciego. No hay ninguna nación tan sorda y ciega como el pueblo de Israel, o tan terca. En el sentido de que, como les he dicho, tristemente el pueblo de, tristemente lo de la terquedad, que son de dura cerviz. Eso es lo duro. Lo positivo del pueblo es que es un pueblo de fe. Pero esa fe tan poderosa, tan fuerte de nuestro pueblo se vuelve algo negativo cuando se pone en la mentira. Entonces, cuando el pueblo decide no oír, se vuelve el más sordo de todos. Por eso Yahweh dice, sordos oíd. ¿Quién es sordo sino mi siervo, a quien escogí? Pero como eso se cumple literalmente, bueno, no, literalmente con los sordos, pero me refiero, se cumple con todo el pueblo en general, como lo ve la mayoría de la gente este verso, es que Yahweh tiene que manifestarse como uno de, y experimentar lo mismo que, para que no haya ninguna excusa ni ningún porqué en el juicio. Porque recuerden que Yahweh hace que el profeta experimente lo que Yahweh siente, para que el profeta pueda expresarlo a los que escuchan. Como Oseas, que le dijo, Oseas, cásese con una prostituta. Y Oseas, ¿eh? Para que sienta lo que es que le sean infiel, como me ha sido infiel el pueblo. Joshea, nombre del sucesor de Moshe, que también se le cambiaría a Yahushua. Entonces, Yahweh, cuando se manifiesta como el testigo, como Moshe, como Joshea, que se convierte en Yahushua, Yahweh lo hace que experimente algunas cosas, para que él entienda y pueda expresarlo, y para que nadie pueda decir en el juicio algo. ¿Qué me refiero con esto? Que como el pueblo estaba sordo en la apostasía por la mentira, Yahweh hace que el último se manifieste en la apostasía y aprenda mentira. Entonces crece sordo y ciego, igual que el resto de la gente. Y por eso dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? Como sabemos, Yahushua vino y él era capaz de ver los demonios, era capaz de oír los ángeles, oír el espíritu, oír esto, oír lo otro, oír los pensamientos. Entonces mucha gente diría, pero es que Yahushua es fácil, porque él no tenía pecado, porque esto, porque lo otro, porque él oía, porque él sabía. Entonces Yahweh dice, ok, el último viene como hijo pródigo, va a venir sin oír lo espiritual y sin ver lo espiritual, para que esté en el mismo estado que el resto de la gente y nadie tenga excusa de que es que era imposible conocer la verdad, por ejemplo. Entonces, por eso Yahweh le dijo a Moshe, yo levantaré un profeta como tú en medio del pueblo, como uno del pueblo. ¿Y cómo es el pueblo? Ciego y sordo. Entonces levantaría uno ciego y sordo espiritualmente hablando, caería en apostasía. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Vean que había empezado diciendo, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Está hablando de uno, Mashiach, pero ahora está diciendo que es sordo y ciego. Y Mashiach, el primero, no lo era, nunca pecó, entonces se refiere al último. ¿Está claro? Por eso también dice, lo agarraré de la mano, no gritará, no alzará su voz. Está hablando del mismo, uno, a pesar de que se puede tomar para todo el pueblo. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Israel. Todo el pueblo salió de uno, Israel, un hombre que se llamaba Israel, que representa al último, así como Yitzhak representa al primero. ¿Quién es ciego sino mi siervo? También, disculpe que me sigo volviendo al verso 13, donde decía que vendría como guerrero, gritará, dará su grito de guerra. El grito de guerra es Micael.
Cuando Lucifer, como lo menciona Isaías 14, dijo, yo seré como el poderoso, yo seré como Elohim, el malach de Yahweh saltó, me refiero, se levantó y dijo, Micael, ¿quién como él? ¿Quién como el poderoso? Cuando Lucifer dijo que él sería como el poderoso, Micael le dice, está loco usted, no hay ninguno como el poderoso. Y ese es el grito de guerra, como de su ministerio, de sacar a Lucifer del cielo para que no se haga pasar por Yahweh. Entonces su grito de guerra es el nombre del malach Micael. ¿Quién como el poderoso? Por eso se manifiesta diciéndole a todos los ídolos, ninguno de ustedes sirve para nada. Las doctrinas no sirven para nada. Entonces la gente que es parte de esas doctrinas y adora a esos ídolos se sienten ofendidos porque les están ofendiendo al ídolo. ¿Sí me explico? Por eso el grito de guerra y demás. Ahora sí, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero que envié? Como mi mensajero, Micael, el malach de Yahweh, malach de Yahushua, en quien mi alma tiene contentamiento. Por eso el alma de Yahweh es Yahushua, y Yahushua en Apocalipsis 22 dice, yo envío a mi mensajero, mi malach, para que dé testimonio a las congregaciones. O sea, yo envío al testigo para que hable a las congregaciones la verdadera doctrina. ¿Qué he de enviar? ¿Quién es tan sordo como el mensajero? ¿Qué he de enviar? Dice ahí, aquí dice que envié, vamos a ver en Hebreo el 19. ¿Quién es ciego? Porque, bueno, sí, como mi siervo se podría decir. Vamos a ver, y sordo, Heireish. Como mi ángel, como mi malach, que Malaquí. Como Malaquí. ¿Qué dije ahora? El sol de justicia, ¿dónde aparece? Malaquí 4.2. Entonces, como mi malach, Micael, confirmando que es Micael, el malach de Yahweh, malach que viene a dar testimonio, que envía a Yahushua, el alma de Yahweh. Dice, Eshlah, que enviaré. Eshlach. Como mi malach que yo enviaré en el futuro, fin de los tiempos. Micael. Como, dice, ¿quién es ciego? Como mi escogido. Y ciego como el siervo de Yahweh. Verso 20. Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. El pueblo ve pero no entiende. Escucha y escucha y no comprende. Y en lo que respecta al último, similar a lo que decía aquí, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que se extingue. Como déjelos que sigan en lo suyo, déjelos que vayan por ese camino. Dice que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye, ¿verdad? Como también el sentido de que, y lo digo, vamos, mi experiencia, por ejemplo, yo siempre he querido escuchar algo espiritual, aunque sea un fantasma. Y entonces uno puede hacer todo el esfuerzo por escuchar lo espiritual, que si no es la voluntad de Yahweh no va a escuchar absolutamente nada nunca en la vida espiritual. Y vuelvo y repito, por lo que representa lo físico en realidad, de los oídos físicos en vez del oído espiritual. Igualmente, siempre he querido ver cosas espirituales, cosas, nada. Sí, han habido momentos en los que el enemigo ha tratado de pegarme un susto y he escuchado cosas en sueños, a punto de dormirme, cosas así, pero lo único que recuerdo. Dice que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye, que por más que quiera escuchar lo espiritual no va a escuchar, porque es parte del ministerio, es parte del plan. Dice el 21, Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la Torá y engrandecerla. Yahweh se complació por amor de su justicia, como ahora había dicho, este es mi siervo en quien tengo complacencia. Y después dice en que mi alma tiene contentamiento, tiene complacencia. Y lo estamos viendo aquí, que dice, Yahweh se complació por amor de su justicia. El último viene a traer justicia. ¿Cómo diría su justicia? Vamos a ver aquí, verso 21. Torah, dice, Tzidko, de Sedeká o Tzidkeinu. Yahweh se complació por amor de su justicia. Su justicia es nuestra justicia, y nuestra justicia es Tzidkeinu, o sea, se refiere al último. Se compadece del último, porque era ciego y sordo, y a través de él ayuda a salvar a los ciegos y sordos del pueblo que estaban en apostasía. Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la Torá y engrandecerla. Este verso es muy similar
a la revelación de Yitzhak Kaduri. ¿Recuerdan Yitzhak Kaduri? Que dejó un papel y dijo, léanlo hasta un año después de morirme. Y cuando lo abrieron, él dijo que era el nombre del Mesías, que él iba a dejar el nombre del Mesías, porque el Mesías se le había estado revelando por varios años, pero no le dejaba decirle a todo el mundo quién era. Entonces que iba a dejar un papel con el nombre del Mesías cuando moría y que lo abriesen hasta un año después de morir. Todo eso estratégico porque el pueblo lo iba a rechazar y lo iba a terminar rechazando a él como sacerdote, lo iba a terminar rechazando a Yitzhak Kaduri como líder y otro montón de cosas. Algunos no lo rechazan a él, pero rechazan el mensaje, dicen que él no lo escribió. Porque el mensaje dice algo muy similar. La nota decía esto: con respecto a la abreviación o al acrónimo de las letras del nombre del Mesías, dos puntos, escribió en hebreo: él levantará al pueblo y confirmará que su palabra y su Torá se mantienen firmes, son válidos. Él levantará a la gente del pueblo y confirmará que su palabra y su Torá se mantienen válidas. Y después puso: esto lo he escrito, lo he firmado en el mes de la misericordia, Elul, del 2005, Yitzhak Kaduri. Entonces, esas palabras en hebreo, se agarra la primera letra de cada palabra, son 6 palabras. La primera letra se obtiene el nombre Yahushua, sin duda de la pronunciación, porque aparece con 2 vavs, para asegurarnos de que es Yahushua, no Yahusha, como algunos pronuncian, porque solo lo ven con una vav, o sea, solo ven el nombre que aparece con una vav, y no Yahshua, como pronuncian otros. 2 vavs, Yahushua. Así apareció en la nota de Yitzhak Kaduri, que ese era el nombre de Mashiach. Él levantará al pueblo y confirmará. El último viene a confirmar el pacto, según Daniel 9, confirmará. Y el nombre Yahushua con 2 vavs representa la segunda venida, como el nombre de Josué, el sucesor de Moshe, aparece 2 veces con 2 vavs para representar testigo como Moshe, fin de los tiempos, confirmar el pacto. Entonces vean cómo se parece a este verso que acabamos de leer. Y Yahweh se complació por amor de su justicia en exaltar la Torah y engrandecerla, en confirmar que se mantiene firme su Torah. Es obvio que el autor explique el libro que escribió mucho mejor que cualquier persona que lo haya leído y diga conocer la mente del autor. Ahora sabemos que el autor es Yahweh, pero se conoce como la Torah de Moshe, y Yahweh le reveló absolutamente todo a Moshe. Y ahora, testigo como Moshe, con el espíritu de Yahushua, es como Yahweh mismo explicando su propia Torah, siendo él mismo el autor. Mas este es un pueblo saqueado y pisoteado por las demás naciones. Claramente los verdaderos israelíes, que quede claro, saqueado y pisoteado como los últimos 2000 años. Todos ellos atrapados en cavernas, las doctrinas falsas, iglesias falsas, y escondidos en cárceles. Escondidos en cárcel. ¿Quién se esconde en cárcel? Nadie. O sea, es ilógico esconderse en una cárcel. En una cárcel lo meten a la fuerza. Ahora, en la cárcel se va a tener que esconder si lo andan buscando en la propia cárcel, pero no sé a lo que me refiero. Sino que alguien que se meta en la cárcel para esconderse de alguien no es lo más lógico, porque después no va a poder salir. Mi punto es que son engañados por la doctrina falsa y agarran de casa lo que es una cárcel. Buscan como refugio una cárcel, lo cual en realidad es un castigo. Y por eso se convierte en un castigo la religión en la que están. Porque es una cárcel la mentira, la doctrina de demonios. ¿Está claro? Siendo también la imagen como el ídolo es como una cárcel, al adorarlo se meten en una cárcel, como en una caja, que no los deja entender nada más de lo que está en esa cajita. Mas este es un pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien los libre, como los muchos. Todo esto, este es un pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, pisoteado como el polvo de la tierra. Los muchos son como el polvo de la tierra. Se le dijo a Jacob que su descendencia será como la arena del mar y como el polvo de la tierra, por eso son pisoteados, saqueados, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien los libre, como Israel en Egipto antes de que Yahweh mandara a Moshe y Aarón. Son despojados y no hay quien diga restituid.
son despojados y no hay nadie que defienda. Satanás está despojando todo el mundo a través aún de las doctrinas que siguen como si fueran del Padre, y no hay nadie que les diga nada. No hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Yahweh está con estas palabras llamando al siervo que va a escoger. O sea, Yahweh ya sabe que va a escoger un siervo, etcétera, etcétera. Pero aquí está preguntando, ¿quién va a ser ese siervo? ¿Quién va a escuchar esto antes de que suceda? Para hacer que suceda, como yo ya vi que va a suceder. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? 24. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? Fue Yahweh. Pregunta retórica. Yahweh que los entregó por sus propios pecados. Pero entre Yahweh y el pueblo había un ángel manejando al pueblo, que fue el que los vendió por su propio honor, estima y decisión. Por eso Yahweh le reclama a Lucifer, a Satanás, en Ezequiel 28, que destruyó a su propio pueblo en lo que respecta a la carne, a los que puso a su mando. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿Verdad? Los exilios, como en Babilonia. Y en lo que respecta al último, que es como Jacob, ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores cuando lo agarren para matarlo y cumplir todo lo anterior? ¿No fue Yahweh contra quien pecamos? No, y vean qué particular, porque cómo empezaba todo. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín? ¿No fue Yahweh? Entonces Yahweh es el que se manifiesta como el último y termina escuchándose a sí mismo para cumplir lo que él mismo vio. Está preguntando quién va a cumplir esto, y al final dice Yahweh. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Yahweh contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni escucharon la Torá de Yahweh, que dijo que viene a engrandecer, como Moshe quien la escribió, testigo como Moshe. No quisieron andar en sus caminos, Yahushua la misericordia, ni escucharon su Torá, la voz. Vea cómo dice andar en sus caminos, eso es Yahushua. Escuchar la Torá es la voz que se escucha, y la Torá es Moshe. No quisieron ni al primero ni al último, está diciendo aquí. No aceptaron ni al primero ni al último, ni la misericordia ni la justicia, ni la palabra ni la voz. No pusieron por obra ni escucharon, ni misericordia, nuevo pacto, ni Torá. No quisieron andar en sus caminos, ni escucharon su Torá. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira. Vean que lo dice en singular, sobre él, porque es el último y los muchos. Los muchos, la mayoría son de Efraín, el último viene de Efraín. Del último dice que es el vencedor, por eso dice al vencedor le daré esto, esto y esto y esto. Pero también se refiere a varios, en lo que respecta al vencedor, los pocos. Entonces, por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira. Como el pueblo no quiso escuchar, como los muchos rechazaron al primero y al último, van a tener que morir. El mundo entero también por rechazar al primero y al último, obviamente. En lo que respecta al último, va a tener que ser entregado a morir. Y dice, por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira, como Yahushua, que sintió el sufrimiento que nosotros merecíamos, que pasó por sufrimiento sin merecerlo él. Derramó sobre él el ardor de su ira y la violencia de la guerra, como los muchos van a morir a espada, y la violencia de la guerra, y el último viene como guerrero, dice, y derramó sobre él el ardor de su ira, Heimá Apo, ardor de su ira, Veazuz Milhamá, y la fuerza de la batalla, y la fuerza de la guerra, y la fuerza de la guerra. Entonces, derramó sobre él el ardor de su ira y la fuerza de la guerra. Oigan, le prendió fuego por todas partes. Lo que les he venido diciendo en lo que respecta al último, los dos testigos parece que van a morir de fuego que desciende del cielo. Se confirma esto con singular. En plural es que a través de la guerra van a morir. No quiere decir que los muchos vayan a morir en fuego, no, sino que la guerra que los va a destruir, ¿verdad? De las armas sale fuego. Entonces por eso menciona aquí, le prendió fuego por todas partes. Dice, le prendió fuego por todas partes, pero no entendió. Lo incendió, mas no hizo caso.
El pueblo lo pasó por el fuego y no hizo caso. Los muchos van a estar en la tribulación que les anuncia el último y aún así van a terminar muriendo porque no van a hacer caso a lo que dice el último, hasta que ya estén en el Seol y se den cuenta que tenía razón el último. Le prendió fuego por todas partes, pero no entendió, lo incendió, mas no hizo caso. Y obviamente los impíos nunca van a hacer caso. Y vean cómo el fuego y el entendimiento están conectados. El fuego representa entendimiento, por eso Yahushua vino como el agua de vida, sabiduría. El último viene a dar entendimiento, como el fuego consumidor. Por eso dice, le encendió en fuego, mas no entendió, porque se supone que el fuego lo haga entender. Por eso Yahushua el primero vino a inmersarnos en espíritu, el último viene a inmersar en fuego. Como les he dicho, la inmersión de fuego de los pocos es el entender a través de la experiencia y poner por obra la palabra de Yahweh. El fuego de los muchos es el morir, que va a ser su última prueba. Y Yahweh exime a los 144,000 de la última prueba de morir, como lo vemos en Filadelfia, Apocalipsis 3. Exacto. Y tras de eso, ¿verdad? Sí, el oro es probado por fuego y a través de ese fuego se purifica. Por eso los 144,000 que son el oro, muchos la plata, los que son el oro por el fuego van a ser purificados, mejorados, van a ser reyes, como el oro representa el reino. Dice por acá después, poco para mí es que, de Ishayahu 49:6, poco para mí es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Yah, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. ¿Se acuerdan que ahora vimos aquí? Te guardaré y te pondré por pacto del pueblo y por luz de las naciones. Más adelante en Isaías vamos a ver esto que dice, también te di por luz de las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que ya había una luz y al último también lo pone por luz, como primero y último. Yahushua es la luz que ya está, pero Yahweh lo hace luz al último también, como el sol de justicia, a través de quien sale la luz. También como cuando dice que Yahushua es el unigénito, pero le dice al último a través de Efraín, yo también te pondré por primogénito, primero y último. Entonces por eso lo dice así aquí, poco es para mí que seas mi siervo, por eso lo vuelve hijo al último. Bendito Yahweh. Para levantar a las tribus de Yah, las 12 tribus de Apocalipsis 7 y 14, los 144,000 escogidos, 12,000 de cada tribu, para que restaures el remanente, los pocos de Israel. También te di por luz de las naciones, último, porque ya había venido el primero, que es la luz de las naciones, perdón, la luz del pueblo, el último, luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra, porque Yahushua vino por Israel al inicio de la tierra, el último viene hasta lo último de la tierra, para traer la salvación que dejó disponible el primero. Dice en el verso 9, donde dice, yo anuncio cosas nuevas, anunciar y príncipe, Daniel 9, con una misma raíz. Dice, las primeras cosas, he aquí, ya vinieron, y nuevas yo declaro, nuevas yo anuncio. Dice, Behadashot, y nuevas, Ani Magid, yo declaro, Magid, que se conecta con Nagid, el príncipe que confirma el pacto en Daniel 9. El Nagid, en vez de una Nun, una Mem. Pasa de Nagid, príncipe, a Magid. ¿Por qué la conexión? Porque el príncipe declara leyes, el príncipe ordena. Entonces por eso la conexión, el que es declarado líder y el que ataca, como el líder del ejército. Por eso declarar, uno envía palabras en contra de otra persona, no necesariamente atacándolo, pero van en contra puesto que uno está cara a cara. Entonces el hablar o declarar está conectado con tirar. Por eso el último viene a predicar como con flechas a la guerra de Megiddo, del ataque. El Nagid, que Magid en Megiddo, una mem en vez de una nun. O sea, Nagid, príncipe en Daniel, aquí Magid, declaro. Dice, yo declaro, Ani Magid. Y sí, se conecta entonces con el Nagid de Daniel 9, la segunda venida. Buenísimo, Neria.